Hola amigos, bienvenidos una vez más a su serie Conceptos Fundamentales. Hoy vamos a hablar de epistemología, haciendo especial referencia en la idea de epistemologías del sur. Bienvenidos una vez más. La epistemología puede ser entendida como filosofía de la ciencia, en algunos casos como ciencia de la ciencia, en otros se entiende como teoría de la ciencia, estudio interno de la ciencia y también metaciencia. En resumen, la epistemología es un campo de estudio que tiene por objeto al conocimiento científico. Nos estamos refiriendo al estudio del conocimiento científico, en particular del conocimiento de las ciencias naturales, que debe cumplir unas características que son las que están aquí en la lámina: monismo metodológico, objetividad, explicación causal, lenguaje intersubjetivo, objetivismo, observación, verificación, en fin, son un conjunto de características que de alguna manera la epistemología es la que está atenta y vigilante para que éstas se cumplan. Pero existen otros espacios de conocimiento que las ciencias naturales no estudian, no investigan, que son los espacios del mundo social de la vida, en donde se produce el sentido común. El sentido común es una forma de conocimiento, de ahí que muchos autores hablen de saberes culturales. Ha sido objeto de estudio, de investigación de las ciencias sociales y de las humanidades. Estamos hablando ubiquémonos más o menos desde principios del siglo XX o finales del siglo XIX, cuando ya las ciencias del espíritu, las humanidades, se cuestionaban que el conocimiento científico natural fuera pertinente para comprender al mundo de la vida, al mundo histórico, social y cultural. Hay una tradición entonces filosófica desde aquella época de finales del siglo XIX y principios del XX que nos está anunciando que hay otra forma de conocimiento que no es entonces objeto de las ciencias naturales. De manera también muy sintética y apretada podemos decir que fenomenología es la filosofía que define los fenómenos de la vida social en función de la manera como son experimentados y percibidos por los individuos. Los fenómenos sociales, los fenómenos de la vida social, entonces son representaciones que nos hacemos de las cosas y del mundo que nos rodea, de las personas, de los sucesos. Dentro de la fenomenología, se han desarrollado distintas metodologías de investigación para abordar entonces los fenómenos sociales del mundo de la vida. El mundo de la vida, que es un concepto que se le debe a Husserl, padre de la fenomenología. Las metodologías emanadas o hijas de la fenomenología han sido fundamentalmente las metodologías cualitativas. Estamos hablando de las historias de vida, de la propia etnografía, de la observación participante, de la etnometodología, del interaccionismo simbólico. Pero también el mundo de la vida y el sentido común ha sido estudiado y abordado por otros desarrollos que no son precisamente devenidos de la fenomenología, como la educación popular, por ejemplo, y la investigación-acción participativa. Estas metodologías son herederas del marxismo.
En esa medida, son investigaciones que incorporan a los sujetos sociales en la medida en que tienen objetivos de transformación de su propia realidad. En definitiva, tanto la fenomenología como todas aquellas metodologías que son herederas del materialismo histórico y del marxismo son metodologías y enfoques teóricos en oposición al positivismo y al cientificismo. Es decir, son metodologías y enfoques que tratan de ser alternativas al modelo epistemológico de las ciencias naturales. Bueno, como traté de mostrar, y muchos autores que se pueden consultar dentro de la filosofía, de las ciencias sociales y de la historia de las humanidades, todo el mundo histórico, social y cultural de alguna manera no se puede estudiar desde las premisas del conocimiento científico natural. En esa medida, la fenomenología permite una reflexión idónea sobre esta producción de conocimiento sobre el mundo humano en general. Yo creo que el concepto de epistemologías del sur debería cambiar para fenomenologías del sur. Si vamos a hacer honor al nivel y a la presencia histórica de esos saberes culturales, de esas culturas también de las que se quiere referir a través de este concepto de epistemologías del sur. Se entiende, por supuesto, desde el punto de vista de los estudios postcoloniales, la intención política de manejarse con el concepto de epistemología, pero si revisamos entonces un poco la historia del concepto y de qué manera se ha producido y lo que significa, entonces no podemos decir epistemologías del sur. No es adecuado en la medida en que la naturaleza de los saberes, la naturaleza de aquellos fenómenos sociales, culturales e incluso políticos que se quieren referir es de otro tipo y no como el conocimiento científico natural. En ese sentido, me parece que hay que hacer una demarcación y hay que deslindar campos y tratar entonces de trabajar con la idea de fenomenología para estas otras realidades que son de ese sur global del cual se quiere dar cuenta. Por otra parte, me parece importante también anotar que el estudio de estos saberes culturales y de esta presencia histórica merece un trabajo etnográfico. Yo creo que hay otra cosa que también se le pudiera sugerir a las personas que están en el área de los estudios postcoloniales, y es el desarrollo de trabajos in situ, el desarrollo de trabajos etnográficos que permitan entonces mostrar la realidad simbólica de estos saberes, de estas culturas y de estos grupos que a veces se les quiere notar como, por ejemplo, políticamente en resistencia, es decir, tratando de dar cuenta que hay una realidad en el sur global enfrentada al norte global en términos históricos y culturales. Según Boaventura de Sousa Santos, las epistemologías del sur se centran en los procesos cognitivos sobre el significado, la justificación y la orientación en la lucha librada por aquellos que se resisten y se rebelan contra la opresión. Cabe preguntarse, ¿cómo considera este enfoque a los sujetos sociales que son víctimas de la desigualdad y de la opresión, tal como dice la cita, pero que no se rebelan? ¿Qué pasa con esos sujetos, con esas comunidades, como se les quiere identificar, que si bien están
siendo víctimas, como decía, de una situación histórica en particular, que son subalternizados, que son segregados, pero que no se rebelan. Existen esos sujetos, ciertamente, porque no todo conocimiento cultural es políticamente opuesto a las epistemologías del norte. Yo creo que si nosotros comenzamos a desarrollar estrategias etnográficas, seguramente nos vamos a encontrar con grandes sorpresas. Y me parece importante decirlo porque seguramente hay realidades sociales y culturales que no estén en la situación política que los estudios y que los textos postcoloniales y decoloniales anuncian. En esa medida me parece que hay una cantidad de a prioris sin haber hecho el debido trabajo de campo. Claro, yo hablo como antropóloga y bueno, por supuesto, me parece que es muy importante la etnografía, el componente etnográfico para poder hablar de un grupo, de una sociedad, de una comunidad. En este caso me parece que se está englobando, se está generalizando demasiado esa realidad del sur sin desarrollar los estudios de campo correspondientes. Equiparar a los saberes culturales con el conocimiento científico a través del uso del concepto de epistemología me parece que también es reducir la naturaleza de estos saberes, porque estaríamos restándole nivel incluso y complejidad a los llamados saberes culturales, que tienen toda una densidad y una complejidad que la epistemología, estrictamente hablando, no permite desentrañar. No permite desentrañar. Y que por otro lado los saberes culturales no cumplen con la forma o la estructura de conocimiento que la epistemología puede asumir, puede estudiar. Entonces son áreas completamente diferentes. Por eso la invitación es, de alguna forma, bueno, vamos a hablar de fenomenologías y a su vez vamos a hacer trabajo de campo para poder tener más cercanía, porque la necesidad política del debate mismo conduce a adelantar un conjunto de afirmaciones que la antropología ha mostrado que no necesariamente cumplen con ese rol y esa presencia política. Además de la tendencia a generalizar, los estudios postcoloniales también hablan el nombre de los pueblos que supuestamente representan. Así lo explica Jean-Luc Ancel, que es un antropólogo francés que traigo acá para ejemplificar un poco más, para ilustrar un poco más lo que estoy tratando de decir. Leo textualmente. Intelectuales del sur produjeron una literatura en ciencias sociales en la que se expresaban el nombre de los pueblos y de sus países de origen. Jean-Luc Ancel aquí está tratando de referirse entonces a un conjunto de investigadores postcoloniales que están precisamente asentados en importantes universidades de Estados Unidos. Continúo con la cita. Pero contrariamente a la idea ilusoria de una expresión espontánea del pueblo, de sus partes, en realidad los que tuvieron la iniciativa en este proceso y formatearon los discursos de resistencia del pueblo fueron precisamente esos intelectuales e investigadores refugiados en las universidades norteamericanas, quienes se han presentado a veces como miembros de la resistencia exiliados en el extranjero. De manera general, dice el autor, el poscolonialismo no puede entonces evitar parecer una forma de populismo, es decir, una nueva manera en la que las élites aseguran su dominio sobre el pueblo. Jean-Luc Ancel, 2013. En fin, creo que con esta cita podemos también ver otro aspecto importante de los estudios que tratan de referir a las epistemologías del sur, es decir, de los estudios postcoloniales en general. Me parece que por falta de estudios etnográficos están cayendo en esta clase de errores.
La etnografía, con todas las críticas que se le puede hacer de alguna manera, es una fuente de datos impresionante. La etnografía en América Latina ha producido un conjunto de investigaciones que no han llegado a ser los célebres que realmente pueden haber sido otras investigaciones. No son publicaciones, son tesis de grado, por ejemplo, que están guardadas en los departamentos de antropología de América Latina. Esas tesis y esos trabajos finales de nuestros estudiantes para ciertas asignaturas y seminarios guardan un conjunto de datos, información que se puede consultar. Finalmente, el llamado es hacer trabajos, por supuesto, etnográficos, a tratar de pensar un poco sobre las fenomenologías del sur y a que nos sigan en este canal. Si les gustó el video, por favor, demuéstrenlo con la señal de costumbre, compártanlo, suscríbanse a aquellas personas que no están suscritos y además tienen en la descripción del video algunas muy breves referencias bibliográficas que se emplearon para hacerlo. Así que les agradezco mucho la compañía y nos vemos en otra oportunidad.